Buenos días. Para hoy vamos a hablar del temario sobre el checklist para la revisión de estados financieros. ¿Por qué considera usted que es importante este checklist? Usted como auditor debe efectuar procedimientos de auditoría tendientes a obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la razonabilidad de las cifras de los estados financieros. ¿Esto qué significa? Significa que debemos conocer cuáles son las bases de preparación de esta información financiera. Es importante que usted tenga en cuenta cuál es esa base de preparación, cómo se deben medir, cómo se deben reconocer los activos. ¿Por qué? Porque es su punto de partida para efectuar los procedimientos de auditoría. ¿Cuál es el objetivo de un procedimiento de auditoría? Como lo dije anteriormente, obtener evidencia suficiente y adecuada para emitir una opinión donde indiquemos la razonabilidad de las cifras. Nuestro taller checklist para la revisión de estados financieros está separado en 4 horas. Es decir, para cada hora vamos a tratar los siguientes temas. En activos, vamos a ver cómo se debe reconocer el efectivo y el equivalente al efectivo y cómo se debe revelar. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo esté elaborando ese checklist para la revisión de estados financieros, lo voy a focalizar en el efectivo y equivalente al efectivo. ¿Cómo se reconocen esos saldos bancarios, por ejemplo? ¿Cuál es ese requerimiento de medición que exigen las IFRS plenas o la IFRS para pymes? Lo mismo va a ocurrir con inversiones. ¿Qué tipo de inversiones tiene la compañía? ¿Por qué? Porque de acuerdo a ese tipo de inversiones, yo debo elaborar esos procedimientos de auditoría. Por ejemplo, tengo una inversión en asociada. Yo como auditor he revisado el método de participación patrimonial, qué es lo que nos indica la norma, qué es lo que debe presentar en los estados financieros la compañía. Desde ahí la importancia del por qué debo tener conocimiento sobre esas bases de preparación, porque son ese punto de partida. En cuentas por cobrar, ¿qué sabemos del costo amortizado? ¿Cómo debemos hacer un procedimiento de auditoría? En inventarios, ¿qué es el valor neto realizable? ¿Cómo se efectúa un procedimiento de auditoría tendiente a verificar si ese valor neto realizable que se reconoció en los estados financieros es razonable? Propiedades, planta y equipo, ¿qué es el modelo de revaluación? Yo como auditor, ¿cómo elaboro esos procedimientos de auditoría? ¿Cuál es el checklist que debo realizar? Activos intangibles. ¿Qué es un activo intangible para la compañía? ¿Cómo lo define la norma? La compañía, ¿cómo lo está reconociendo? ¿Cómo lo está incorporando? ¿Cómo lo está contabilizando en los estados financieros? ¿Qué es una propiedad de inversión? Esos elementos de propiedad, planta y equipo están bien contabilizados como propiedades de inversión. Claro, yo debo realizar pruebas de auditoría. Una prueba de auditoría, por ejemplo, podría ser cotejar ese valor razonable con cambio en resultados de las propiedades de inversión. ¿La compañía tiene activos biológicos? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se reconocen? ¿Por qué? Porque yo como auditor debo dar razonabilidad sobre esas cifras. Y en la compañía, por ejemplo, en los estados financieros aparece un ítem denominado activos biológicos. ¿Qué pruebas de auditoría debo realizar? Este taller es súper importante porque es un punto de partida para usted, auditor, que va a realizar esa revisión de estados financieros. Lo mismo va a ocurrir con pasivos en obligaciones financieras, cuentas por pagar, beneficios a empleados, el impuesto de renta. Usted sabe que el impuesto de renta es diferente el corriente al diferido. ¿Cómo puedo yo montar una hoja de trabajo para revisar ese impuesto diferido? Claro,
En el momento en que la persona que está preparando los estados financieros calcula y contabiliza ese impuesto diferido, yo como auditor, ¿qué debo revisar? ¿Qué debo verificar? En ingresos de actividades ordinarias, ¿cómo se deben reconocer esos ingresos de actividades ordinarias? La parte de arrendamientos, ¿qué es un activo por derecho de uso? Yo como auditor he verificado esos contratos de arrendamiento, verifiqué que sí, en efecto, corresponden a activos por derecho de uso o deben ser llevados al gasto. Yo establecí ese checklist para identificar que en efecto las cifras presentadas en los estados financieros a la fecha de cierre, a la fecha de presentación son razonables y cómo lo hago, teniendo en cuenta las bases de preparación. Yo los invito a participar activamente en este taller. ¿Por qué? Porque vamos a tener estados financieros reales y vamos a realizar ese análisis sobre qué tipo de procedimientos de auditoría yo debería realizar sobre activos, sobre pasivos, sobre ingresos, sobre gastos, sobre costos, en sí en la misma presentación de los estados financieros. Claro, yo tengo que revisar hechos posteriores que pueden afectar la razonabilidad de los estados financieros. Yo como auditor, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, debo verificar el supuesto de hipótesis de negocio en marcha. ¿Por qué? Porque esa es la base para la preparación de estados financieros. Si hay cambios en estimaciones contables, las políticas contables, si hay cambios en la NIF para pymes, ¿cómo afectaría a la compañía? En notas a los estados financieros, la compañía ha revelado esos posibles cambios. Eso lo estamos revisando. Por eso los invito a que participen activamente de este taller, donde vamos a revisar no solo a la luz de la norma internacional de información financiera, a la norma internacional de información financiera para pymes, sino adicional a las normas internacionales de auditoría. ¿Por qué? Recordemos, ¿qué es lo que se busca con la información financiera? ¿Cuál es el objetivo de presentar estados financieros? Que sean útiles a la toma de decisiones económicas. Y yo como auditor, en el momento en que reviso las cifras de los estados financieros, ¿qué es lo que busco? Obtener evidencia suficiente y adecuada para certificar, para dictaminar la razonabilidad de esas cifras. Yo no puedo decir que los estados financieros son razonables cuando la compañía no tiene políticas, al preguntarle por las políticas y a verificar que las políticas se estén cumpliendo con base en las normas internacionales de información financiera, se está llevando adecuada. O por el contrario, no, eso puede afectar el alcance del trabajo de auditoría. Debo hacer un párrafo de énfasis o debo abstenerme de opinar. Eso es lo que buscamos con este taller. El checklist para la revisión de estados financieros. Recuerde usted que como auditor, ¿cuál es el resultado final? Es obtener evidencia para soportar ese dictamen, ya sea una opinión limpia, ya sea una opinión con salvedad o sencillamente nos vamos a abstener de opinar. Pero para eso tenemos que iniciar con un checklist para la revisión de los estados financieros. Ya hemos elaborado previamente la matriz de riesgo, es decir, ya hemos identificado ese riesgo inherente a las operaciones. ¿Por qué? Porque en la fecha de cierre solamente, y el taller está enfocado solamente a esa revisión de cifras de estados financieros. Hago la aclaración porque ustedes saben muy bien que por normas internacionales de auditoría, ustedes deben hacer una fase de planeación y una fase de ejecución. Aquí estamos hablando ya en la fase de cierre,
en la fase de presentación de estados financieros, cómo yo llego a esa razonabilidad de los estados financieros. Entonces, para saber que lo que yo estoy dictaminando es que esas cifras son razonables, yo debo soportar mediante procedimientos de auditoría. Entonces, esta es una invitación a todos ustedes para que a través de este taller veamos cuáles son esos procedimientos de auditoría que debemos elaborar para cada uno de los componentes de los estados financieros. Gracias.